Con divergencias al interior de la nueva mayoría, este viernes fueron presentadas las indicaciones finales al proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección en educación. La sanción al lucro y el retiro de utilidades, así como el arriendo de establecimientos a empresas relacionadas, fueron algunos de los puntos que se presentaron. Vamos a conversar sobre este tema con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien acompañó precisamente al senador Andrés Alamán y a otros senadores de la oposición a presentar las indicaciones del sector para esta reforma. Bueno, se vencía el plazo a las 12 del día, llegaron puntuales. Senador, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí en CNN con nosotros analizando este tema. Bueno, mucho gusto de estar aquí presente. Efectivamente, junto al senador Alamán y con la firma de la senadora Bombaer y José García. ¿Por qué los cuatro? Porque ellos, Alamán y el senador Bombaer, son representantes de la Comisión de Educación y José García conmigo somos de la Hacienda. Y como hicieron una sola comisión, nos hemos abocado los últimos días a trabajar en este proyecto y le hemos presentado las indicaciones. ¿Cuántas indicaciones presentaron? En el caso nuestro son 96 indicaciones. ¿Es otro proyecto entonces? Mira, yo estaba en hartos proyectos de ley y yo pocas veces me ha tocado estar en una etapa final, porque recordemos que esta es la Comisión de Hacienda, ve al final estos proyectos, no me ha tocado nunca, quizás nunca, ver un grado de improvisación mayor. Y donde no solamente nosotros presentamos 96 indicaciones, el gobierno presentó una lista de indicaciones y vía los parlamentarios de la concertación, porque nos encontramos justamente en la sala de parte entregando otro alto de indicaciones. ¿Qué refleja esto? Primero, que la tónica de todas las reformas de este gobierno, de la improvisación como eje de acción, se ha vuelto a comprobar. Si uno tuviera pensadas las cosas, hechas las cosas con tiempo, no necesitaría estar cambiándolas permanentemente. Y la verdad es que por lo mismo lo que oíamos de parlamentarios de la nueva mayoría, ellos están tratando, algunos califican de reguleque el proyecto de ley de su propio gobierno. Exactamente, el senador Ignacio Bócar ha dicho lo que hemos presentado es mejorar un proyecto reguleque. Ustedes con estas 96 indicaciones, ¿hacia dónde apuntan con el proyecto de reforma educacional? Nosotros apuntamos, tú puedes decir que un poco inocentemente, pero nosotros apuntamos a hacer una cirugía mayor, a transformar este proyecto, que se trata en un proyecto regresivo, donde básicamente busca que el Estado, como los años 50 o 60, vuelva a hacerse cargo de todo. Esperamos concentrar el tema de la educación como eje de una reforma. Déjame decirte, Matilde, en 30 segundos. El país ha avanzado mucho históricamente en materia de educación. Hoy día, un solo ejemplo, de cada 7 jóvenes que van a la universidad, solo uno de esos jóvenes, su padre, fue a la universidad. Aquí hay un cambio brutal, pero obviamente necesitamos una mejora de la calidad de la educación. Ese cambio positivo, que yo creo que era un camino que podía tener este nuevo impulso, el gobierno lo ha confundido con tratar de cambiar la educación en ejes completamente diversos que al final lo que hacen es no preocuparse de la calidad. Casi no hay normas a favor de la calidad en el proyecto de gobierno y más bien tratar de combatir aquello que, como los colegios subvencionados particulares, han hecho un esfuerzo muy importante por mejorar esa educación. ¿A través de cuáles indicaciones que ustedes presentaron se pretende mejorar la calidad de la educación, que es lo que ha venido planteando su sector desde que se presentó este proyecto de reforma? Mira, en muchas. Primero, por ejemplo, la autonomía. El proyecto de gobierno le dice al sostenedor o al particular qué es lo que puede hacer o no va a hacer con la subvención. Y los proyectos por naturaleza tienen que ser reflejo de la libertad. Yo quiero que los colegios no son todos iguales. Yo tengo derecho a decir, yo quiero un colegio con esta característica. Algunos se preocupará de temas culturales, musicales, valóricos, de idiomas, que se da mucho, de zonas del país distintos. Eso que es natural que pueda existir en un proyecto educativo con alma, el gobierno dice, mire, usted solo puede dedicar la subvención escolar a este tipo de cosas. Nosotros ahí tenemos un cambio muy sustantivo. El tema del copago. Nosotros sostenemos que algo muy importante de que la familia pueda colaborar, de la medida de lo posible, con mejorar la calidad de la educación. El gobierno está prohibiendo eso que claramente mejora la educación municipal, por ejemplo, o la educación subvencionada particular, en la medida que mientras falten recursos para dar una educación de calidad, todo ello que va sumándose ayuda. El gobierno de alguna manera lo impide. ¿Y usted cuán dispuesto ve al gobierno
a estar abierto a recibir estas indicaciones? Porque veíamos a fines del año que acaba de pasar a la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista decir, mi primera intuición fue pensar en mejorar la educación pública. ¿Usted cree que con esa señal la presidenta está efectivamente abriendo a hacer modificaciones mayores a este proyecto de ley? A ver, para terminar lo otro, hay temas de admisión que también nosotros planteamos, temas de la educación, las educaciones especiales que están prohibidas. O sea, nosotros tenemos un conjunto de temas que va a ser un proyecto distinto. Si tú me lo preguntas, es cirugía mayor. Nosotros queremos hacer un cambio radical de un proyecto, mirándolo para adelante a la calidad y no hacia atrás. Creo que la presidenta, con su comentario que hizo, fíjese, Matilde, lo que dijo la presidenta, lo mismo que dijo con el Transantiago, si eso es lo que a uno le impacta. Ella le tocó implementar la peor política pública de la historia de Chile, que es el Transantiago. Ella sintió que lo que le decían los técnicos estaba equivocado porque no estaba sintonizado con la gente. Lo que acabamos de enterarnos es que a ella le pasó lo mismo con la reforma educacional, que a pesar de haber instalado como un eslogan de la mejora de la calidad de la educación, cuando le llega el proyecto ella siente lo mismo que sintió con el Transantiago y que tiene todo sentido común. Si hoy día la educación tiene problemas de calidad, lo que hay que determinar dónde están los principales problemas de calidad. Y no hay dos opiniones, Matilde, que el principal problema está en la educación municipal. ¿Qué es lo que haría entonces? Uno, si ese es el problema, resolver los problemas de la educación municipalizada, inyectando los recursos que existen gracias a una reforma tributaria, que dicho sea paso, nosotros terminamos aprobándola justamente porque entendíamos que era para mejorar la calidad de la educación y no para gastarla en cualquier cosa. Y a través de las indicaciones que ustedes presentan, ¿se preocupan de la educación municipal? No, porque este es un proyecto, recordemos que la naturaleza de este es el gobierno el que puede presentar cambios por la autonomía por el sistema legislativo nuestro respecto de cuándo sea el momento de preocuparse de ese tema. Pero si tú me preguntas a mí, ese era lejos el tema más importante, de ver cómo mejoramos una subvención educacional que hoy día bordea los 60.000 pesos. Todos los indicadores hablan de que tener una educación de calidad, algunos hablan de 200, 150, 250.000 pesos. Obviamente lo que había que meterse primero a trabajar era ese escenario. ¿Cuál es el rol de los profesores? ¿Cuál es el rol de las horas lectivas? ¿Cuál es el rol de la modernización de las salas de clases? Si no es lo mismo hacer un curso como les toca mucho de educación municipalizada de 40 alumnos, de 45 versus un curso de 20 o 25. O sea, es otro concepto. La idea era aprovechar un esfuerzo y, ¿sabe, Matilde? Tenía la mejor disposición de la oposición. Y fíjese lo que pasa ahora. Tenemos un proyecto que está en su etapa final, que tiene en nosotros 96 indicaciones, con el conjunto deben ser unas 300 indicaciones, donde es como una tormenta perfecta. Nadie está contento. Los partidarios de gobierno dicen que reguleque. Imagínense lo que pensamos nosotros, menos que reguleque. ¿Y usted cree que con 300 indicaciones van a poder sacar la ley el 31 de enero? Mire, yo me reflexiono lo mismo. A mí me parece lo más sorprendente de todo, que esta reforma educacional, que es para los próximos 30 años, por supuesto así, para resolver el problema de millones de niños de Chile, trate de despacharse en 20 y tantos, porque son menos, 25 días. A mí me parece, eso es medio demencial, para ser bien franco, porque es un tema mata caballo. ¿No podría pensar también que se presentaron esta cantidad de indicaciones precisamente para no llegar a la fecha? No, pero si nosotros presentamos, mire, el conjunto de las indicaciones de la oposición, el número son menos que los de partido de gobierno. Así que imagínense, si nosotros hemos querido dilatar, hubiéramos presentado 1000. No, presentamos aquellas que son indispensables. Lo que pasa es que lo que es sorprendente, Matías, pero Matilde, yo te pido a todos, los auditores, un poquito de sentido común. Esta es una reforma que va a funcionar el año 2016. Estamos en el 2015. En enero, 2 de enero para estos efectos. Lo razonable es trabajar enero, febrero, si es necesario, marzo, abril, hasta que uno dice, está bien la reforma, porque va a funcionar el próximo año. No, aquí se le puso por una lógica, no sé si por temor a marzo, que vayan que la comunidad escolar empiece a reclamar, o no sé por qué lío interno, están diciéndole mata caballo. Yo soy de campo, así que lo digo bien gráficamente. Y ese mata caballo, ¿a quién afecta? Afecta a los niños de Chile, a los niños de las próximas generaciones. Senador, ¿cuántos colegios van a cerrar con esta ley? Ustedes en la oposición plantearon que se iban a cerrar
una cantidad que superaban los 100, casi los 500 colegios. Pero hoy, que estamos ya a 2 de enero, cuando las matrículas tienen que estar ya iniciadas en prácticamente todos los colegios, ¿cuántos efectivamente van a cerrar? Están cerrando colegios. A mí me duele mucho. ¿Pero cuántos? Haber visto el otro día los héroes cerrando, no tengo idea. Yo creo que no, si esto funciona. Mira, ¿qué es lo que ha mantenido todavía con esperanza al mundo la educación subvencionada particular? Justamente estas indicaciones, no la nuestra, a ver si se logra cambiar el eje. Con este eje, pongamos una situación hipotética, que lo que entró salió igual, para decir, no hubo ni un cambio, no hubo voluntad de cambio, le aseguro que 300, 500 colegios cierran inmediatamente. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen esperanza de que el sentido común al final se Pero imponga. al día de hoy, no sabemos todavía. Es que es imposible saberlo. Yo he tratado de ser siempre serio en mi vida. Lo que sí sé es que hay muchos. Mire, si es una cosa que a mí me pasa, los sostenedores llaman permanentemente a ver si hay alguna posibilidad de cambio, porque si no, cierran. Y eso es una pésima señal para el país. Si nosotros deberíamos estar, Matilde, llegando a un acuerdo amplio para mejorar la calidad de la educación. Tenemos puntos de acuerdo. Habría sido histórico. ¿Y qué es lo que parte del gobierno? Cambiando algo que está funcionando razonablemente bien como es la educación municipal, pero la educación subvencionada particular, y no involucrándose en lo que está funcionando mal, según todo el mundo dice, que es la educación municipal. Entonces, este es el tipo de contradicciones vitales que a mí, francamente, me abisman. Senador, se nos acaba el tiempo, pero estamos partiendo el año, tenemos que ir avanzando también en otros temas. Usted es representante histórico de la UDI. ¿Cómo ve el futuro de este 2015 respecto a su partido, a su coalición, y el tema del caso Penta, que ya se están conociendo ahora a través de digamos que ya se quitó el secreto del sumario y se están conociendo muchas más declaraciones con cifras más específicas, incluso se habla también de aportes a la fundación del expresidente Piñera? Mire, yo primero parto de la primera pregunta. Ojalá que sea un buen año. Yo se lo deseo sinceramente a todos, pues no solamente a nosotros, sino al país. Ojalá que todo nos vaya bien, porque eso es parte de la esencia. Respecto de la UDI, yo tengo fe que al final, cuando se pueda determinar con exactitud cuál es el tipo de acusaciones, porque a nosotros nos ha pasado otras veces, no son equivalentes, lo quiero dejar claro, pero nos pasó con el caso Spina, donde fuimos acusados de todo tipo de cosas que eran absolutamente falsas. No estoy diciendo que sea porque yo no conozco el detalle de qué es lo que se está realmente planteando, así que yo espero que en su momento se esclarezca, si hay errores se corrijan y podamos resolver los problemas pendientes del país. Mire, yo creo que siempre estas cosas obviamente oradan, pero cuando uno tiene fuerza, cuando uno tiene espíritu, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene cosas que hacer, yo creo que esas cosas van mejorando y nosotros tenemos un gran desafío hacia el futuro. Hoy día no hay proyecto de futuro en Chile, por parte a lo menos de este gobierno. Este gobierno está en un proceso de regresión. Ellos dicen vamos a reformar. Yo miro que todas las reformas tienen un elemento común, volver al país de los años 50, 60, donde el Estado era dueño de todo. Y el concepto es la improvisación. A mí me preocupa mucho cómo está Chile. Veo un país trancado, veo un país sin ánimo, veo un país sin fuerza, en circunstancias que tenemos todos los elementos para realmente ser capaces de resolver los nudos que quedan respecto de calidad, de educación, de la salud, de enfrentar de una forma distinta a la delincuencia que está al alcance de la mano. Entonces, son tantas, si estuviéramos en un país que están los problemas resueltos, obviamente cualquier episodio, por duro que sea, a uno lo marca muy profundamente. Pero si uno tiene Sebastián Piñera, el líder de la oposición en estos días, acabamos de ver que el fideicomiso ciego prácticamente continúa. Esa es una señal más de que efectivamente el exmandatario tiene deseos. Aparentemente no continúa. Lo que habría sido, entendí que era dejarlo como suspendido. Lo deja suspendido, digamos, no lo retoma en sus manos, y eso habla de que la situación y la figura podría continuar, lo que le permitiría ser candidato nuevamente. A mí lo que más me sorprende, ¿sabes? El tema es que estemos todos hablando, y con razón, tú estás pensándolo bien, a 9 meses de instalado un gobierno de que pasa adelante. Incluso los candidatos de la concertación ya empiezan a aflorar, los candidatos de la oposición. ¿Por qué? Porque uno tiene una sensación de que este es un gobierno que va un poquito a la deriva, entre trancado y a la deriva. Entonces hay una cosa humana, natural, de decir qué es lo que viene, nos salva. ¿Y con ese posicionamiento de Sebastián Piñera sería su candidato? No, yo creo que es una alternativa, pero yo creo que hay otra alternativa. Creo que los procesos, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo real, particularmente en la UDI, de tener un candidato propio que nos represente. Creo que ayuda mucho a consolidar un proyecto. Creo que hay muchas ideas nuevas, modernas, respecto de la nueva clase media, respecto de los problemas distintos del país, con los temas que importan, que es perfectamente posible construirlo. Yo soy partidario de construir eso, y con un elemento final, que al final lleguemos con un candidato de unidad dentro de la alianza. ¿Quién va a ser? No tengo la varita mágica, tampoco me las doy de prestidigitador. Lo que sí sé es que es muy importante. ¿Le gustan las primarias, senador? Es una instancia.
valiosa, pero no creo que es la única. A veces las primarias, demostrado históricamente, no siempre es la mejor solución, pero es una fórmula si es que la unidad no se da. Y yo creo, tal como yo fui presidente de un partido, cuando apoyamos un candidato único, que en ese caso fue Sebastián Piñera, y me jugué, me inmolé por la unidad, lo voy a seguir haciendo. Si será a través de primaria o de otra forma, no lo tengo claro, pero sí para mí, sobre todo, que haya una nueva mayoría 2, sería un retroceso muy grande para Chile. Lo veo de corazón, no estoy haciendo un juicio de valor respecto a que hoy día gobiernan, pero cuando veo el país trancado, cuando veo esa falta de esperanza, yo digo, uno con responsabilidad tiene que tratar de ver que esta historia no se repita y que puedan haber nuevos amaneceres en Chile. Senador Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias por estar en este primer día hábil del año junto a nosotros aquí haciendo en CNN la pega Chile. los dos, ¿ves? Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bien.